Yo le canto a Cristo. Un saludo cordial a todos los que nos sintonizan en esta hora en su programa Mujeres de Valor, deseando siempre que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas, sobre su hogar, sobre su familia, sobre el lugar también donde usted labora, donde trabaja, porque la presencia de Dios es la que produce gozo, paz, la que nos da seguridad. Por eso deseamos que esa presencia maravillosa esté en sus vidas y en el lugar donde se encuentra. Hermana Carmenza, Dios le bendiga. Amén. Buenos días, hermana Noris. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos los que están esta mañana conectados en este programa Mujeres de Valor. Agradecemos al Señor su compañía y a ustedes que siempre cada lunes nos estén acompañando. Hoy trataremos un tema que es un sentimiento que muchas veces nos ataca de manera inesperada. Es como cuando una bestia salvaje viene sobre nosotros, o como un monstruo también de pronto aparece y nos hace reaccionar de manera que puede destruir nuestras vidas y también destruir a los demás. Por eso queremos compartir con ustedes el tema sobre la envidia y cómo manejarla. Así es. Este es un tema espinoso, podemos decir así, hermana Noris, ya que pocas veces nosotros enfrentamos este león que tiene una fuerza muy terrible para destruirnos a nosotros, si en nosotros está este sentimiento negativo, o para destruir a los demás. Pero ¿de dónde nace la envidia? Es un sentimiento negativo, destructivo, un sentimiento de inferioridad. Es también levantada en el corazón por la codicia, como dice en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 2, que al codicioso lo mata la envidia. También la envidia viene o nace cuando nacen las comparaciones, cuando nos comparamos con otras personas, allí enseguida aparece la envidia. Sí, es un sentimiento que viene del interior y es cuando sentimos tristeza o un pesar o un malestar por el bien que otra persona tiene, por lo que la persona quiere o cómo es la persona. Entonces, deseamos ser o tener lo que la otra persona tiene. Y es muy peligroso porque como es un sentimiento que viene del interior, del corazón, dice la palabra de Dios, hay que prestarle mucha atención, porque no solamente nos destruye a nosotros, sino que puede traer destrucción, ¿cierto, hermana Carmenza? Hacia los demás. Así es. Como el caso, por ejemplo, del que de pronto usted haya escuchado, el caso del crimen del café frío. Eso sucedió en el 6 de enero de 2016 en Indonesia. 2 jóvenes de ese país vinieron a Australia a estudiar en la universidad. Allí se conocieron, se hicieron grandes amigas, pero más tarde una de ellas regresó a su país y allá pues consiguió un buen trabajo, se casó, tenía un hogar estable, feliz. La otra quedó en Australia, pero también llegó el momento en que la otra decidió regresar a Indonesia, pero lógicamente como eran amigas, siempre se participaban las cosas. La que quedó en Australia sabía de la vida de la que estaba en Indonesia. Cuando esta que quedó decidió regresar, la invitó a un café frío, porque un reencuentro de viejas amistades, como puede suceder, algo normal. Y la otra joven aceptó inmediatamente, María Carmenza. Pero resulta que la que había llegado recientemente la invitó a un café muy lujoso en Indonesia y antes llegó primero y pidió los cafés, pidió los 2 cafés fríos. Entonces, cuando la otra amiga llegó,
ya estaban los cafés servidos. Y bueno, usted sabe los temas que se tratan de viejas amistades, compartir. Y resulta que ya la primera que había llegado, al pedir el café, había colocado una sustancia mortal en el café. Así que a la otra joven, al tomarlo, como a la hora, porque estaban compartiendo, como a la hora comenzó a convulsionar, a echar espuma por la boca, y inmediatamente pues llamaron al esposo de la muchacha, la llevó al hospital y en poco tiempo la joven murió. Cuando esto pasó, inmediatamente pues las autoridades fueron alertadas y el dueño del café, al ver lo que había sucedido, tomó lo que había sobrado del café de la joven que había muerto, y cuando vinieron las autoridades e hicieron la inspección, había colocado cianuro en el vaso, en el café frío de la amiga. Después, cuando lógicamente la apresaron, preguntó que por qué lo había hecho. Ella dijo que porque le daba mucha rabia que su amiga se había casado, tenía un hogar muy bonito, tenía un trabajo estable y de buena remuneración económica, y eso le había producido, hermana Carmenza, mucha rabia en ella, y la llevó a quitarle la vida a su amiga. Y eso fue un tema muy sonado hasta en Netflix. Hermana Carmenza fue llevado porque daba un poquito por la cuestión se llama el crimen del café frío. Qué triste que estas cosas sucedan, hermana Noris, pero son realidades. Son realidades, y por eso es tan importante que sepamos nosotros cómo deshacernos de la envidia si llega a nuestro corazón, o cómo enfrentarla. Porque se dan los dos casos, que nosotros seamos envidiados o que nosotros envidiemos. Igualmente, los dos casos son terroríficos. Exacto. Y esto viene, como decía usted, hermana Carmenza, de las comparaciones. Siempre que nosotros estamos comparándonos con otra persona en su forma de ser, o también por lo que tiene. A veces esas comparaciones producen en nosotros ese sentimiento de sentirnos inferior a la otra persona, o también porque tenemos una baja autoestima, hermana Carmenza. Sí. Sabemos que la otra logra mayores cosas que nosotros, tiene mayores cosas que nosotros, y estas comparaciones en psicología es conocida como disonancia cognitiva. O sea, es cuando una persona sabe que algo que siente no está bien, pero lo hace. Ejemplo, como el fumador. El fumador sabe que el cigarrillo le hace daño a su organismo, pero sigue haciéndolo. O como cuando nosotros vamos al médico y el médico dice, no, usted tiene una condición de salud no buena, no haga esto, no recomienda. Pero lo sigue haciendo. Exactamente. Pero lo sigue haciendo, sí. Bueno, ¿qué cosas producen la envidia en otras personas? Son muchos motivos por los cuales una persona se puede sentir con este sentimiento hacia nosotros. Por ejemplo, cuando una persona ve que otra es feliz, entonces ella también quiere ser feliz y comienza a sentir este sentimiento negativo de la envidia por los bienes materiales. En la palabra del Señor nos habla que un gran siervo de Dios llamado Asaf sintió envidia. Así. En el capítulo 73 del libro de los Salmos, él dice que él sintió envidia de los arrogantes porque estaba pasando por un mal momento en cuanto a su economía. Exactamente. Y eso también tenemos nosotros que tener sumo cuidado, porque él era un gran siervo de Dios, era un músico, un salmista, y sin embargo este sentimiento lo arropó, porque tenemos que estar a la defensiva, porque estos sentimientos pueden también venir a nosotros como cristianos, porque somos carne, somos humanos, estos sentimientos vienen. Pero gracias a Dios que después de todo ese proceso en que él sintió que no valía la pena servirle a Dios porque le faltaba lo necesario, las cosas materiales, entonces él entró en el santuario de Dios y entendió el fin de ellos. Gracias a Dios. También pueden envidiarnos o sentir envidia nosotros por los logros alcanzados, títulos, negocios, ascensos, como en el caso de Isaac.
dice que los filisteos sintieron envidia de Isaac porque él tenía la bendición de Dios y era un hombre muy diligente. En el capítulo 26 del libro de Génesis Así dice es. que Isaac abría los pozos y Lo- ¿qué hacían los filisteos? Venían y se los cegaban, Exacto. les echaban tierra y le dañaban todos los pozos, pero Isaac no se detenía, sino que seguía hacia adelante construyendo más pozos, porque hermana Noris, nosotros no podemos detenernos ante los envidiosos tampoco. No, y tampoco dejarnos arrastrar por un deseo de venganza, ¿no? Sino continuar en lo que, como en el caso de Isaac, cuando le cerraban un pozo, él abría otro. Sí, porque muchos no quieren hacer daño, porque la envidia también es eso, que quiere destruir Mm, el buen nombre o las cosas materiales que otra persona tiene y que ellas no pueden tener. Por exactamente. ejemplo, también se puede envidiar las cualidades de una persona, la Así es. ropa, la salud, las La condiciones belleza. económicas. Si se ve, por ejemplo, cuántos hogares, hermana Noris, han sido destruidos por la envidia, Así. porque alguna mujer se le destruyó su hogar o no se pudo casar, no pudo alcanzar la felicidad en cuanto a lo sentimental y ve que una familia es bendecida y entonces se dispone a entrar a ese hogar y a arrebatar lo que ella cree que le va a dar la felicidad, sea un hombre o sea una mujer. Exactamente, también las cualidades que posee otra persona, su atractivo físico, la ropa, quizás una ropa que no podemos usar. Ya hablamos de las condiciones económicas también. Y también podemos nosotros mirar que la envidia, hermana Carmenza, toca a todos ¿verdad? Toca a todos, puede ser en el seno de la familia Sí, hermana también, sí. Noris, en el liderazgo también, por ejemplo, cuando hay personas que tienen éxito en lo laboral, también eso se da mucho en esos grupos Sí. de trabajo que comienza la hostilidad, comienza la confrontación con aquellos que se creen que no pueden alcanzar los logros cuando hay un ascenso en el trabajo, o sea, en los Exactamente. grupos. Sí, en el seno de la familia también, como en Sí. el caso, por ejemplo, de José con sus hermanos, una historia muy conocida, ¿verdad? En el capítulo 37 dice que sus hermanos sentían envidia por él, envidia por la forma de vida que él llevaba. Y por su padre, pues siempre estaba muy atento a él porque era un joven que era más sumiso, ¿verdad? Un comportamiento mejor. También en Raquel, la hermana de Sí. Lea. En el capítulo 30, versículo 1, podemos leerlo, hermana Carmenza. También, o sea, eso, la envidia puede tocar el seno de la familia, la parte educativa, incluso la parte religiosa también, muchas Sí, veces. es triste, hermana Noris, Sí, y eso se da mucho en la familia, y es que en el seno familiar es como un caldo de cultivo para la envidia, porque a veces los padres no piensan en todo lo que pueden hacer de una manera inocente, sí, quizás no predispuestos, sino inocentes de estar comparando a los hijos, hermana sí, Noris. exactamente. De un hijo puede tener aptitudes artísticas, mientras que el otro puede tener aptitudes para la cocina, y entonces un padre hace las comparaciones, y entonces aquel que tiene las aptitudes para la cocina, que puede llegar a ser un gran chef, se siente menospreciado, menoscabado Exactamente. por su actitud, y quiere entonces ya alcanzar lo que el otro hermano con cualidades para el arte tiene, y comienza la controversia y los padres alimentan eso. No todos en el hogar tienen diferentes aptitudes, todos son importantes, y más cuando una persona tiene baja autoestima, Exacto. entonces no se le puede estar diciendo que es menos que el otro, porque comienzan las comparaciones y comienza la competencia. Porque el otro es más inteligente, tú eres menos inteligente. Y también que muchas veces a los niños se les da todo lo que ellos piden. No es aconsejable. ¿Por qué? Porque los niños crecen pensando que todo lo que ellos desean deben tenerlo. Entonces, cuando ven en otra persona que tiene algo que ellos no tienen, lo quieren, y de allí nace la envidia también. O sea, hay que tener cuidado en esa parte con los niños, porque en el seno de la familia y desde la niñez, eso es algo que viene de la Mire lo niñez. que pasó con la historia de José, que los hermanos lo envidiaban porque su padre mostraba más aprecio
hacia José que hacia sus otros hermanos, porque lo había Exactamente. tenido en la vejez, era como el niño consentido y entonces los hermanos mayores le cogieron envidia y mire el gran mal que le hicieron a José, que lo vendieron. Trataron de matarlo De también. matarlo, sí, fue que la misericordia de Dios por el plan que Dios tenía para con esa familia Sí. no permitió que se consumase ese terrible hecho de ese homicidio. En el capítulo 30 de Génesis, Amén. versículo 1 también. Una hermana Sí, envidiando a la otra. sí, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. O sea, volvemos a lo mismo, la carencia de algunas cosas hace que este sentimiento pueda aflorar. Pero no, hermana Noris, como usted me decía cuando estábamos hablando de este tema, que cada persona tiene su tiempo de bendición. Sí, Dios para cada uno tiene su momento. Por eso exactamente. nosotros no debemos estar envidiando lo que otros tienen ni aun nuestros familiares. Además, también hay algunos que tienen algo que lógicamente nosotros nunca lo vamos a alcanzar, Exactamente. porque esa no es parte de nuestra bendición. Nuestra bendición es otra. Y ahí también sucede como en el caso de Raquel. En el momento no tenía hijos, pero después los tuvo. O sea, es Así cuestión es. de esperar que cambie la situación por la que estamos atravesando. Y también cuestión de aceptación de que cada persona, Dios tiene un plan y un propósito diferente. Porque la envidia también, esas comparaciones de siempre querer ser como los otros, de querer tener lo que otros tienen, no. Nosotros cada uno tenemos una bendición. Lo que pasa Exactamente. es que por ese complejo de inferioridad, por esa baja autoestima, no nos hemos dado cuenta que nosotros también tenemos cosas que son importantes, llamativas, productivas, que pueden ser también de bendición en otro aspecto para otras personas o para Exactamente. nuestra familia o la sociedad. Sí, hermana Carmenza, también podemos mirar cómo conocer cuando una persona está siendo envidiada, o sea, qué es lo que se manifiesta, ¿verdad? En la persona que siente envidia hacia la otra. Sí. Bueno, una señal de es la hostilidad, o sea, le fastidia cuando ve a la otra persona, porque siempre siente rivalidad, en muchas ocasiones agresividad Siente que también. la persona lo está desplazando. Santo, incomodidad, o sea, no se siente bien cuando ve que la otra persona llega al lugar donde está, no se siente bien. También podemos ver que siempre hace bromas de mal gusto, burlas, así como en el caso de José, dice que los hermanos de José decían, ahí viene el soñador, en tono de burla. Entonces, cuando uno ve que una persona al ver a otra comienza a hacer burla, a hablarle de manera irónica, también la ridiculiza, le pone, por ejemplo, apodos, ridiculiza su forma de vestir, se burla de su forma de vestir, de su forma de hablar. Eso hay que tener cuidado, porque estamos ante una persona que está envidiando a otra. El que está envidiando también habla de sus logros. Como se siente inferior, siempre está hablando de los logros, o sea, como decimos, vanagloriándose, hermana Carmenza, yo hice esto, yo hice lo otro. Y si la persona a la que está siendo envidiada de pronto comparte algo, entonces esa persona dice que lo de ella es superior. Siempre Quedó está como mejor. anulando los méritos de otros y siempre está diciendo, no, yo lo hice mejor, yo hice esto, porque Sí, siempre quiere estar por encima de la otra persona, para exactamente. que la otra persona quede siempre en un nivel más bajo. Exacto. También la difamación, hermana Carmenza. Sí. Como dice, por ejemplo, un proverbio popular, cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte. Siempre Sí. dicen algo que, que, que difama a la persona, una calumnia, y siempre Sí, lo hacen a espaldas de la persona. eso le iba a decir, Sí, hermana Noris, que la envidia es bastante traicionera. sí, A veces hay personas que las retiran de su trabajo, que les quitan los cargos y no se sabe que la persona dice, pero yo no he hecho nada, ¿qué ha pasado? Y es que una persona que está infectada por la envidia le ha hecho la mala prensa, como decimos exactamente. nosotros acá, la ha Así es. difamado
a espaldas, y también el envidioso es hipócrita, Sí. porque después viene muy tranquilo como si no hubiera hecho nada y ya ha hecho su daño, ya ha infectado, para quitar del lugar a la persona que esta persona envidiosa no quiere que la otra esté. A veces tenemos un grupo de amigos y de repente vemos que uno de esos amigos cambia con nosotros. Sí. Y uno dice, pero ¿qué pasó? No le he hecho nada, pero es que detrás está el envidioso, que le habla mal, a espaldas habla mal, lo que busca es que esa amistad se acabe. Sí, porque como con ese sentimiento de inferioridad, de que no son capaces, ellos mismos se van anulando, hermana Nori, porque todos somos capaces de tener amigos. Pero eso se ve mucho, mucho en los grupos de jóvenes, de adolescentes, de damas, de caballeros, en todo se ve. Y en lo laboral y hasta en lo religioso también se ve, Sí, hermana Nori. porque en el caso de Moisés, Claro que sí, que lo envidiaban, y mire que le hicieron una revolución ahí, los tres, Datán, Coré, Abirán, porque tenían envidia de Moisés, del cargo que él tenía, donde Dios lo había colocado, a él y exactamente. Aarón. Y entonces ellos también decían, es que nosotros también podemos hablar como pueden hablar ellos, Dios también habla por medio de nosotros. Lo que querían era quitar a Moisés del cargo donde Dios lo había colocado y colocarse ellos. En el Salmo 106, versículo 16, da la razón por la cual Datán, Coré y Abirán se levantaron contra Moisés y contra Aarón, y levantaron príncipes, un número bastante grande de príncipes contra ellos, pero en el Salmo 106, 16 dice que por envidia se levantaron contra ellos. También cuando hay menosprecio a todo lo que la otra persona hace, comentarios negativos, indiferencia, de pronto la persona está contando un logro, satisfecho, contento, y la otra persona muestra indiferencia y no se alegra. Eso Sí. es una de las señales que a veces no se notan, hermana Noris, Sí. que uno con sus amistades, porque con los amigos es para compartir, y uno viene contento contando el logro que hemos tenido, que hemos alcanzado, la bendición o algo así que nos pone contento. Entonces esa persona parece que nos aplastara, parece que Sí. ignorara, o enseguida cuenta uno superior. Y lo que dice Exacto. la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 12, versículo 15, es gozaos con los que se gozan. Si una persona no se goza con nuestros logros, tenemos que señal de alerta enseguida. Exacto. ¿Por qué no se goza Sí. con mi bendición? ¿Por qué esa persona no celebra conmigo mis logros alcanzados? Exacto. También cuando a alguien le gusta compararse mucho con la otra persona, con lo que tiene la otra persona. También el que envidia siente alegría ante la adversidad de otro. Cuando la persona envidia a otro y sabe que esa otra persona le está sucediendo algo, una enfermedad, un quebranto económico, un problema familiar, un problema laboral, les da alegría, se gozan del sufrimiento de los demás. También mucha crítica, hermana Carmenza. Cuando a una Así es. persona le gusta criticar tanto a otra, hay que prestar mucha atención. Y si es usted o yo o es otra persona, pues hay que siempre estar muy atentos a eso. También la rabia, la persona siente mucha rabia, se irrita ante la presencia de la otra persona, se desespera. A veces usan también la autocompasión para llamar la atención. Sí, eso tenemos que estar nosotros pues analizando todas esas aptitudes que tienen esas personas para poder descubrir, porque a veces nosotros como pasamos por alto algunas cosas porque decimos, no, yo no creo que esa persona, si es mi amiga, si es mi familiar, si es mi conocido, si es mi jefe, quien sea, no creo que me pueda hacer eso. Sí se puede. Sí se Sí puede. hay personas, por eso es importante que tengamos en cuenta, hermana Nori, todas estas Señales de alerta, señales de alerta, sí. tanto en nosotros como en otra persona, porque como es Sí. algo que es del interior y puede conducir también a la muerte, ya les hablaba, y ese es uno de los tantos casos que nosotros vemos que suceden, que puede llevar a la persona a causarle la muerte a la otra. Ese es uno de los tantos casos. Recuerden, hermana Carmenza, del caso de la joven de Brasil.
Claro que sí, hermana Noris. Sí, que le envió un pastel por su cumpleaños a una amiga y colocó en la nota a la joven más hermosa. Más hermosa que he conocido. Exactamente. Era su amiga y le mandó una torta, un pudín, un pastel a su amiga, y ella, como era su amiga, lo recibió con tanto agrado, pero tenía veneno, hermana Noris. Exactamente. Y porque hay murió. personas que envidian la belleza de otro. Sí, en el caso se da mucho de las mujeres, mientras que los hombres envidian son los ascensos laborales, porque quizás para los hombres algo muy importante es la parte económica, el trabajo, y para las mujeres la belleza. Es como algo que nos señala. Y eso se da mucho también, hermana Noris, cuando una persona ha alcanzado unos logros. Hay otras personas que de tanto admirarla pueden terminar envidiando. Exactamente. Y pues, quieren usar su ropa, su peinado, porque primero puede comenzar la envidia con una admiración, Así ¿verdad? es, sí. Y después puede terminar en algo terriblemente diabólico. Exactamente. Quieren vestirse como la otra persona, quieren hablar como ella, quieren alcanzar su posición y no. Todos tenemos un lugar, todos tenemos un lugar aquí en la tierra y todos podemos lograr, Sí. sobre todo con la ayuda de Dios, podemos tener grandes logros, bendiciones de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un deterioro muy grande, hermana Nori, en las relaciones sociales, familiares, laborales, por la cuestión de la envidia, hermana Noris. Sí, exactamente, sí. Y trae afectaciones. Sí, la persona al final queda sola, porque eso trae separación. Cuando ya es descubierta esa persona por todo lo que vemos, la persona queda sola al final, entonces no es recomendable, no es aconsejable que si sentimos eso en nuestro corazón, lo mantengamos allí, ¿verdad? O si vemos que alguien lo siente, tampoco es recomendable, porque no trae eso, tiene muchas afectaciones, como por ejemplo ansiedad, depresión. También eso ha llegado a un cáliz, podemos decir, de tanta, o sea, abunda tanto en un clímax, por ejemplo, que el Instituto de Ciencia Radiológica de Japón comenzó a hacer unos experimentos con las personas que sentían envidia. Y al momento en que les estaban haciendo los experimentos, lógicamente con aparatos en el cerebro, ellos le decían que la persona a la que envidiaban había sufrido una catástrofe. Y ellos encontraban que en ese momento, cuando hablaban del fracaso de la otra persona, había una liberación de dopamina y adrenalina. O sea, que ellos sentían alegría por el mal que estaba padeciendo la otra persona. Pero, ¿qué sucede? Que eso ellos veían que afecta la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento. O sea, que la persona no oye consejo. Cuando está tomada, ¿verdad? Su cerebro por la envidia, su corazón no oye consejo. Y a nivel cerebral, la envidia activa las redes neuronales que procesan la atención, la memoria y el dolor. O sea, es unas afectaciones muy, muy terribles. O sea que la envidia no solamente afecta mentalmente, afecta sentimentalmente, espiritualmente, sino que afecta la parte física también. Por eso dice la palabra del Señor: ¿quién parará ante la envidia? Sí, Señor, sí. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Exacto, porque también debilita, hermana Carmen, el sistema inmunológico, ¿verdad? Sí. También las defensas, porque todo lo que todo lo que se opera en el cerebro afecta lógicamente la parte física, porque a veces eso produce dolores, inflamación, también el estrés aumenta, porque al momento de ver la persona que nos produce envidia, ahí eso nos lleva a sentir mucho estrés y hay el aumento del cortisol, que es la hormona que prácticamente es la que controla el estrés. Y también en la ansiedad, hermana Carmenza, que es que uno ve, por eso la envidia dicen que es de color verde, ¿no?
Sí. Porque es que o sea, el El rostro semblante de la persona palidece cuando palidece. ve a la otra y se pone como de color verdecito, de, Sí, sí, porque se le va el color natural y comienza a mirar a la otra persona cuando la ve, ella la ve que es más hermosa que ella, que es más rica, o todo lo que la otra persona tiene, que lo tiene quiere más tener. amistades, hermana Sí. Carmenza. Hay personas, ¿Cuántas amistades rotas? sí. ¿Cuántas amistades? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas familias destruidas por la envidia? Y hay personas que tienen esa capacidad, son extrovertidas, tienen muchos amigos, y otras pues no tienen el mismo carácter y no tienen la cantidad de amigos. A veces eso también produce envidia, la Carmenza, Sí, tener muchos amigos. es por eso que el envidioso hay que tener cuidado, o sea, no hay que desecharlo totalmente, no hay que tratar de destruirlo, pero sí estar prevenido, hermana Noris. No, Estar prevenido y sí, cuidarse porque esa es una enfermedad emocional, esa es una enfermedad mental y hay que tener cuidado. sí, la persona también se afecta físicamente porque el corazón comienza a latirle con más fuerza. A veces tiene temblor, incapacidad para concentrarse, ya se le va como que toda la Sí, concentración. hay que, por allí vi la otra vez, hermana Noris, un corto que hicieron donde una muchacha muy hermosa y comienzan las demás a mirarla de arriba abajo. Esas miradas así nosotros tenemos que analizarlas. Sí, Cuando una persona mira a otra, ¿por qué la observa detenidamente de la cabeza a los pies? sí, Puede haber un rasgo allí de envidia. Hay que exactamente. tener cuidado porque tenemos nosotros que hacer eso y enseguida la persona se mira a sí misma. Es Mira a que la otra persona y se mira, o sea, con sus ojos está diciendo te envidio, quiero tener colocado todo lo que tú tienes. Puede ser, repito, por la admiración, por querer hacer como la otra persona o por insatisfacción. sí, es que eh, las comparaciones muchas veces no son buenas en ese sentido. Estamos comparando lo que cómo es y lo que tenemos nosotros, pues no es bueno. Y hay que tener mucho cuidado porque eso también afecta el sistema nervioso. Amén. La persona también, el bruxismo, que es inconscientemente los dientes, de ver lo que tiene la otra persona. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tanto cuidarnos como ayudar a la otra persona, Sí, verdad? porque estas personas necesitan ayuda, hermana Noris. Por ejemplo, los psicólogos recomiendan que la persona que siente la envidia lo reconozca, hermana Noris, Sí, que hay lo que reconozca. identificarlo, somos humanos, hay que identificar. Si en nosotros están haciendo ese sentimiento o ha nacido, pues reconocer que es una parte negativa y la palabra del Señor nos habla que es un fruto de la carne Sí, y llenar nuestro corazón del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor y nosotros tenemos que no estar despreciando, codiciando lo ajeno, porque en la palabra del Señor lo habla. en Éxodo, ¿no? Sí, en 20:17. Éxodo 20:17 y es uno de los 10 mandamientos, hermana Nori, Que- porque Dios sabía que eso estaba en el corazón del Sí, hombre, exacto. de no codiciar, porque no desear lo ajeno, nada. En Éxodo 20:17 me gustaría leerlo, hermana Nori, porque casi nosotros pues no creemos que eso se refiere a la envidia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 17, dice la palabra del Señor, que no codiciaremos nada de otra persona. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sí, ya Dios sabía que eso podía estar en cualquier corazón y lo colocó como un mandamiento para no hacerlo por el daño también, porque hermana Carmenza, eso es un sentimiento destructivo, negativo. Y también hay que trabajar en la autoestima. Todos Así tenemos un es. valor, Amén. todos tenemos valores, tenemos talentos. Entonces hay que trabajar en esa parte y practicar la gratitud, contento con lo que tenemos. Sí, dice la Yo creo que palabra. eso es un antídoto muy grande, muy bueno para aquellas personas que siempre tienen esa tendencia a ese sentimiento negativo de la envidia.
En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5 lo dice, y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 7 al 8, dice, contento con lo presente, porque, o sea, también como esto nos sirve para que nosotros seamos agradecidos, porque el no ser agradecido, sino siempre quejándonos, menospreciándonos a nosotros mismos, menospreciando todo lo que nosotros tenemos, es lo que va despertando la codicia, la ingratitud, hermana Noris, va despertando ese sentimiento de envidia, que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y la palabra del Señor dice, contento con lo presente, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Sí. Por un mal momento que estemos pasando ahora y que otro tenga, gloria a Dios por lo que otros tienen. Algún día nos llegará a nosotros el momento de la bendición. Exactamente, hay que estar satisfecho porque la envidia también es una insatisfacción, porque sí tenemos como personas y también tenemos cosas materiales, pero siempre estamos mirando lo que tienen los demás. Entonces, también, hermana Noris, cuando somos nosotros envidiados, pues no aborrecerlos, no hacerles maldades, no pagarle con la misma, sino mirar el ejemplo de José, que le hizo bien a su familia, le hizo bien a sus hermanos, y bueno, él entendió que Dios había permitido esa situación para que él le hiciera bien a su familia. si No no, hubo venganza. no hay deseos y hay que orar por esa persona. En San Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44 dice que oremos por los que nos aborrecen, por los que nos persiguen. Y una persona envidiosa se puede convertir en un perseguidor, hermana Noris. Por supuesto, vemos un caso, por ejemplo, en la Biblia, el de Saúl con David. Lo persiguió todo el tiempo y es peligroso porque a veces ese sentimiento nos puede acompañar toda la vida, ¿cierto, hermana Carmen? Podemos llevar a la muerte a alguien o también nosotros morir con una cuestión tan grave que nos puede impedir un día participar de tantas bendiciones que Dios puede regalarnos y también como cristianos del reino de los cielos. Amén. Queremos orar en esta hora por todos aquellos que nos quieran acompañar. Y oramos también nosotros por nosotros mismos. Vamos a orar. Los que quieran acompañarnos, por favor, vamos a hacerlo. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra es luz. Tu palabra, Señor, se abre para mostrarnos qué cosas pueden destruirnos a nosotros y también a otros. Dios mío, como es la envidia, Señor. Dios mío, Jesús dijo que del corazón es donde nace la envidia, Señor. Sí, Señor. Por eso te rogamos que limpies nuestro corazón cada día. Señor, con esa sangre que Cristo derramó en su cuerpo, que tiene tanto poder para limpiarnos. Y también, Señor, con el poder de tu santa palabra. Amén. Dios mío, líbranos de sentir un sentimiento así, Señor. Ayúdanos a estar contentos con todo lo que tenemos, como somos y lo que tú nos has dado. Confiar en ti, Señor, que tú nunca nos dejarás y que tú siempre estarás ayudándonos en todo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Queremos en esta hora dar gracias a Dios primeramente por su ayuda, su presencia, su compañía y también por todos los que nos sintonizan. Ustedes son parte importante en este programa. La hermana Leudis Pérez, Yerly Navarro, Laura Rojas, Carolina Fernández Salcedo. Amén. Nos sintoniza desde la zona 108. Dios la bendiga, hermana, y a todos. La hermana María Álvarez de Cincelejo, la hermana Alcira Marimón de Turbaco, Dilia Isabel León de Turbaco también, nuestra hermana María Castro de Arjona, el hermano Pedro Borré, hermana Carmenza, tenemos sintonía de caballeros. Amén. Dios lo bendiga, nuestro hermano Pedro Borré. Cielo Lambis, Melanie Correa, Denis Palomino, Gloria Zapata desde Nueva York, también tenemos esa sintonía preciosa, nuestra hermana, saludos a usted también, hermana, nuestra hermana Mille, hermana Carmenza. Amén. Nos saluda la esposa del hermano David, presbítero de la zona, bueno, 123. El hermano Luis Hurtado. Amén, otro caballero. Otro caballero. Todos estos que nos sintonizan en esta hora, muy importante para nosotros. La hermana Melanie Correa también. No sé si la hermana Melanie Correa. Amén, una joven, gloria a Dios, Dios le bendiga grandemente. Bueno, damos gracias al Señor
y hemos llegado al final de este programa, Mujeres de Valor, esperándolos para el otro lunes. Gloria al Señor y esperamos que usted pueda compartir este programa con sus amistades, con su familia, pueda compartir este programa Mujeres de Valor. Hasta el próximo lunes les esperamos a las 10 de la mañana. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Gracias por su sintonía.